Higiene y seguridad laboral es un tema entonces que está dentro de la unidad 1 y dentro de la parte de recursos humanos, y que como ingenieros en sistemas, el día que tengamos a cargo en un departamento de sistemas o que estemos trabajando en un área de sistemas, vamos a tener que respetar ciertas normas que tienen que ver con la higiene y seguridad del ambiente de trabajo. Bien, algunos conceptos que tenemos que tener presentes son el de seguridad laboral, que tiene que ver con las condiciones seguras, con el riesgo de sufrir un accidente o daño que puede incapacitar, dice, aunque sea parcial o temporalmente, a los trabajadores en relación al trabajo. Por ahí muchas veces nosotros decimos, bueno, pero en las áreas de sistemas, ¿qué puede llegar a ser un accidente, un daño, o qué tendría que el trabajador, digamos, tener cuidado, y el empleador cuidar que eso esté bien organizado, que esté seguro? Si generalmente no tenemos problemas en las áreas de sistemas, o sí podemos llegar a tener alguna posibilidad de sufrir daño. ¿En qué Y, sentido? A ver. y pues, me ha pasado una empresa que fui a hacer mantenimiento, tenían la habitación donde estaba el servidor y todo eso, tenían todos los cables pelados, los enchufes estaban pelados. Bien, el riesgo eléctrico es uno de los riesgos que más cercanos tenemos cuando trabajamos en sistemas. Todo lo que utilizamos requiere de energía eléctrica. Bien, ¿alguna otra cosa que se les ocurra? No, yo decía también riesgos eléctricos en el sentido de tocar el gabinete donde está trabajando y que te dé una patada, por ejemplo. Tal La cual. instalación Sí, sí, que no tenga una bajada a sea muy tierra. mala. ¿Cómo? No, que la atención que tenga la computadora sea muy mala, o sea, que la instalación sea horrible prácticamente. Bien, eso por ahí afecta al servidor, ¿sí? Pero lo del riesgo de electrocución afecta al trabajador, básicamente, ¿sí? O sea, tenemos que tener buenas instalaciones eléctricas en los ambientes donde trabajamos. Ahora, cuando yo me refiero, por ejemplo, a la ubicación o el escritorio donde trabajamos o la silla en la que nos sentamos, que tiene que tener una cierta disposición, el teclado, nuestros problemas son más referidos a la salud laboral que a la seguridad. ¿Alguien sabe cómo se llama esto de tener bien organizado nuestro escritorio de trabajo, con una posición cómoda? Yo hago así, pero no se ve en mi silla. Si se fijan, tiene acá posabrazos y están a la altura del teclado. ¿Está? Eso es algo que acomodé en mi escritorio hace mucho tiempo, con un respaldar alto para poder apoyar toda la columna, porque sufría de muchos dolores en las cervicales. Acá, no sé si a ustedes les pasa, yo sentía que esto tenía una piedra acá. Bien, y era por la mala postura. Pero eso no se refiere a la seguridad, sino a la salud, que también, ¿sí?, es una obligación del empleador mantener, digamos, correcto ese ambiente de trabajo. ¿Saben cómo se llama esto de la postura y ubicar bien los elementos? Ergonomía. Ergonomía, exactamente, tiene que ver con la ergonomía. Bien, pero está en relación a la salud laboral. Entonces, vamos a distinguir entre lo que es un accidente o daño referido a la seguridad laboral y otro a la salud laboral, que tiene que ver, en nuestro caso, muchas veces con esta postura que tenemos frente a la computadora, porque bueno, es nuestro elemento de trabajo, ¿sí? Y algunas otras cuestiones que a lo mejor tienen que ver con el ámbito donde desarrollamos la tarea. Ejemplo, estamos en una industria que genera mucho ruido, si nuestro ambiente no tiene que estar, digamos, eh, en alcance de ese ruido que genera. Contaminado, puede ser. Contaminado, eso, no me salía la palabra. Gracias. Bien, contaminado. Otra cuestión con respecto a los accidentes,
es que, bueno, ahora no se está dando tanto porque estamos trabajando home office, pero tiene que ver con el tránsito de nuestro hogar hasta el lugar de trabajo. Ese también responde a la seguridad laboral. Si nosotros llegamos a sufrir un accidente, que este accidente se llama in itinere, o sea, en el trayecto hacia nuestro lugar de trabajo, también es responsabilidad del empleador. Estas cuestiones tienen que estar controladas. Bien. Entonces, tenemos higiene y seguridad en el trabajo, que son técnicas de lucha contra estos accidentes, y a eso se refiere la seguridad, y tenemos lucha contra las enfermedades, que se llama higiene laboral. Higiene y seguridad en el trabajo están relacionadas a las técnicas que se utilizan para la protección y prevención. Seguridad en el trabajo, medicina del trabajo, higiene industrial, y también la psicosociología aplicada al trabajo. ¿Se les ocurre algún incidente, algún inconveniente, algo que el empleador tenga que cuidar en cuanto a la psicosociología del trabajo? Recién hablamos de un accidente, hablamos de la postura, ¿sí? En el caso... ¿Puede ser el estrés? El estrés laboral. El estrés laboral es una de las causas de mayor inasistencia del empleado a su trabajo en muchas organizaciones. ¿Y el estrés por qué puede estar causado? Relaciones interpersonales, por ejemplo. Las relaciones interpersonales, ¿sí? O sea, los mismos compañeros de trabajo, un jefe que es abusivo o cosas así. ¿Qué otra cosa puede causar estrés laboral? Atención al cliente. El cliente, la atención al cliente, ¿sí? Eso muchas veces causa estrés laboral. De hecho, la mayoría de las inasistencias en las call center o organizaciones así son justamente por el intentar manejarme con el cliente y el no poder resolver algunas situaciones, y eso causa estrés. ¿Y alguna otra cuestión? Ya dijimos, compañero de trabajo, el cliente. Que no te guste el trabajo que haces. Bien, sí, eso puede llegar a ser, eso puede causarte un estrés laboral. ¿Y otro? La Una cantidad de sobrecarga trabajo. de O trabajo. algo, porque eso, bueno, que no te guste el trabajo que haces, por ahí está muy relacionado a vos mismo. Si bien lo podría cuidar el empleador, no es tanta la responsabilidad del empleador ahí, ¿sí? La responsabilidad del empleador está en cuidarte tu ambiente de trabajo. En cuanto al estrés laboral, tus relaciones con tus compañeros tienen que ser buenas. O sea, no puede haber algún conflicto y el empleador lo tiene que resolver. En cuanto al cliente, también tiene que resolverlo, porque te tiene que dar herramientas. ¿Y qué otra cosa puede ser? Que el empleador tenga la obligación. No, ahí iba a decir el tema de cuando las cosas no salen, a veces. Cuando las Cuando cosas no salen, tenés que cuando las resolver cosas algún- no salen. Pero quizá cuando tenés que resolver un problema o te parece algo que nunca viste, y tenés que investigar, no te sale, no le encontrás la solución. Bien. Ese tipo de cosas. Eso puede ser parte porque a lo mejor no tenés las herramientas para dar la mejor solución, o la organización del trabajo. Muchas veces, y sobre todo en lo nuestro, no tenemos un formato, un buen formato, una buena metodología para llevar adelante nuestro trabajo. Y eso nos causa estrés, porque a lo mejor implementamos algo que tiene errores, pero que no es culpa nuestra, porque en realidad nosotros hacemos la implementación, pero después de haber hecho de que alguien era responsable de hacer una prueba y decir esto está bien, y entonces eso nos causa estrés porque tenemos que volver atrás una versión, volver a implementar, y eso genera estrés porque obviamente vamos a tener una mala respuesta del cliente, ¿sí? Tiempos que nos corren, y eso refiere a una mala organización de trabajo, y también está relacionado a la psicosociología aplicada al trabajo. Bien, hay leyes con respecto a esto que el empleador debe cumplir. Fíjense que estas leyes durante mucho tiempo no fueron contempladas. Miren, del 1914 pasamos a 1972, recién con una ley algo más o menos, y recién en el 95, ¿sí? Algo un poquitito más estructurado con respecto al sistema de prevención,
dice reparación, rehabilitación y reinserción laboral. Todavía no había, ¿sí?, un control dentro de la organización que se refiriera, o sea, al momento en que vos tenías el riesgo, o sea, que el problema se materializaba, ¿está? Sino reparar, ¿está? Sufriste un accidente, te caíste de un andamio, reparamos. Ahora, ¿cuándo empieza todo esto de, no, vamos a prevenir, vamos a realizar acciones para que esto no tenga que llegar a una reparación? Bueno, recién empiezan a trabajarse esas cosas en el año 2012, ¿sí? Con lo que tiene que ver con daños derivados de accidentes de trabajo, empezar a prevenir, ¿está? Bueno, en el 2008 hubo una creación de comités mixtos de higiene y seguridad. Estos comités eran empleador, el empleado y el Estado, ¿sí?, trabajando en conjunto. Ahí empezaron a participar las organizaciones sindicales en todo esto. Si ven en muchos de los carteles, mucho lo relaciona esto con la industria de la construcción, que fue la primera cuyos riesgos tenían que ser controlados. Está el hecho de entrar con casco a la obra, ciertas cosas. Ahora, cuando el empleado no cumple, ¿sí?, con estas responsabilidades del empleador, el empleador dijo, bueno, yo te pongo un equipo más seguro, te pongo instalaciones seguras, o sea, armo estas condiciones de seguridad que ustedes ven ahí en el gráfico. Si hay existencia de materiales o productos peligrosos, veo cómo tratarlo, le capacito a mis empleados para el uso, y el empleado no responde a esa capacitación, no se pone el casco, no hace las cosas que corresponden según lo que el empleador organizó. ¿Quién es el responsable? El empleador. Sigue siendo responsable el empleador. Es responsabilidad del empleador controlar que eso se cumpla, ¿sí? Con lo cual, ante el hecho, ¿sí?, ante qué sé yo, algún riesgo que se haya materializado en cualquier lugar de trabajo, sigue existiendo esta cuestión de reposición que debe hacer el empleador, al empleado en caso de que, bueno, tenga que pagarle en general, hoy eso lo controla la ART, o sea, lo que hace el empleador es denunciar a la ART el siniestro, y la ART, digamos que es como un seguro, es la que hace frente a los gastos que pueda llegar a tener el empleado para volver digamos, para subsanar el inconveniente que haya tenido. Bien. ¿Cuáles son entonces las condiciones de seguridad? Como dice ahí, características de los locales, instalaciones, equipos, lo que hablábamos al principio de tener una buena instalación eléctrica en nuestro caso, ¿sí? Condiciones de seguridad. Condiciones ambientales, exposición a agentes físicos, ¿sí?, agentes químicos, a que no haya, qué sé yo, pulgas, por ejemplo, ¿sí? Cosas, lo más mínimo que interfiera en la condición ambiental es responsabilidad del empleador. Bien, condiciones de temperatura, iluminación, ventilación. En nuestro caso, muchas veces lo requieren más los equipos que nosotros. Si hay servidores, muchos servidores. Entonces, por ahí usufructuamos el hecho de que hayan armado el ambiente para que los equipos estén bien. Uno se siente mal porque dicen, bueno, al final en lugar de para mí es para los equipos, pero muchas veces para sí. Bueno, y lo que hablamos antes, esta carga de trabajo física y mental. Muchas veces ese estrés que mencionábamos antes deviene de una carga física, o sea, de haber estado mucho tiempo a lo mejor pendiente, qué sé yo, las personas que manejan, ¿sí?, que están manejando en larga distancia, por ejemplo, están muchas horas frente al volante. Eso es un cansancio que termina redundando en un cansancio mental, y entonces no tiene, digamos, no va a reaccionar, la reacción lógica frente a un accidente o lo que fuere. Y otra de las cosas... Sí.
Puede ser que justamente ser colectivero sea considerado un trabajo precarizado por todo el estrés que conlleva manejar. A ver, cuando hablamos de precarizado es porque te están pagando menos de lo que corresponde a tu tarea. Insalubre sería. Sería insalubre. Bueno, insalubre, ¿Sí? sí. Bien. Entonces, hay muchos trabajos que limitan la cantidad de horas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos la obligación de trabajar 8 horas, etcétera. Si digamos, por la ley de contrato de trabajo, vos tenés 8 horas diarias, bueno. Después las empresas manejan eso, a lo mejor no te hacen trabajar el sábado y reparten esas horas en la semana. Pero eso es la cantidad horaria que uno generalmente trabaja. Ahora, en ambientes de trabajo, ejemplo, los call centers, ¿sí? Que también están considerados por ese estrés que te causa la atención telefónica, ¿sí? O la atención ahora por chat o lo que fuera al cliente, están considerados trabajos que insalubres o que requieren menos horas frente al trabajo. Por ejemplo, tienen 6 horas como máximo. O sea, el empleador no los puede tener más de 6 horas en la tarea de atención al público. En el caso de choferes, pilotos de avión y personal que está en el avión, todo también tienen un régimen de trabajo con horarios y tiempos obligatorios de descanso. No lo sé exactamente, pero sé que una vez, bueno, por un accidente que hubo en Congonhas, en Brasil, en un aeropuerto, a mí me dejaron varada en un aeropuerto porque los que estaban manejando el avión, digamos, los pilotos y todo el personal del avión, no habían descansado las 24 horas que correspondía. Entonces, nos dejaron en un hotel, nos dijeron, recién va a poder salir mañana al mediodía el avión porque la gente tiene que descansar. No habían hecho el descanso correspondiente. Entonces, hay ciertas condiciones que se deben controlar y el empleador no puede, digamos, obligarlo al empleado a hacer este tipo de cosas. Que pase siempre, no lo sabemos, ¿sí? Generalmente estas cosas se toma consideración cuando hay un accidente o una cosa así muy, muy cercano y entonces, bueno, el empleador toma conciencia, vamos a suponer, por ese tiempo. Bien, ¿estamos hasta acá, más o menos? ¿A qué se refiere todo este tema? ¿Sí? ¿Lo vamos entendiendo? Bien. ¿Nosotros tendremos que tener alguna responsabilidad sobre esto? ¿O solo lo miramos del lado del empleado? Y por ejemplo, ahora el tema del barbijo, si te dicen usalo, es parte nuestra, no del. Está bien, pero es obligación del empleador. ¿Cuándo nosotros tendríamos una responsabilidad? Cuando estamos armando el lugar de trabajo. Muchas veces como ingenieros de sistemas, aunque no nos corresponda a lo mejor por nuestra formación, tenemos que decirle al empleador cuáles serían las mejores condiciones para nuestro ambiente de trabajo porque lo estamos organizando. ¿Se acuerdan? En la empresa de comidas rápidas decíamos, uy, sí, quieren poner un departamento de sistemas en la organización. Bueno, a mí me ha tocado hacer ese tipo de cosas, entonces tuve que organizar cómo iban a ir los escritorios, cómo iban a ser las sillas, tuve que ir a elegirlas, cómo hacer el cableado, dónde ponerlo, dónde ubicar los equipos para que no generen ruido, para que los empleados estén bien, digamos, con condiciones ambientales correctas, ese tipo de cosas. En esos momentos, si bien no es nuestra responsabilidad, porque la responsabilidad va a ser del empleador, ¿sí? De hacer cumplir, nosotros tenemos que, digamos, como consultores, definir muchas veces cómo van a ser las instalaciones y todo esto. Entonces, ahí sí nos cabe cierta responsabilidad en la definición. Bien, hablábamos de seguridad laboral y nos referimos a riesgos, ¿no? Daños derivados del trabajo. Que pueden ser causas inmediatas, causas concurrentes, o sea, cosas que el riesgo de accidente está expuesto porque se repiten ciertas causas
En la cuestión ambiental, sí, un escape de gas tiene un efecto inmediato, digamos, en la salud o una emanación de algún tóxico, porque estamos en una empresa química. O sea, a ver, nos toca muchas veces como ingenieros en sistema trabajar en una empresa de cualquier tipo. Y a lo mejor nuestro lugar de trabajo, a mí me tocó una vez estar al lado de una caldera y la caldera explotó. Está entonces la ubicación, esto de estar bien controlando puede hacer un daño derivado del ambiente de trabajo. Bien, puede haber efectos diferidos en el tiempo. ¿Conocen algún caso de esto? De que por el tipo de trabajo hay un efecto diferido en el tiempo que ocasione un daño. En una Y planta de radioactiva, por trabajo muy ejemplo. ruidoso. Por ejemplo, ahí hay una. ¿Otro? La Soplado exposición de al sol. vidrio. La exposición al sol. Sí, señor. Que estaría más dentro de lo que es un efecto en una enfermedad, ¿sí? No en un accidente específicamente, pero que tiene que ver con una cuestión ambiental. Sí, sí. Bien. Muchos trabajos que tienen que ver con, qué sé yo, Usar la atención al cliente también, porque tenés que usar auriculares y a la larga el la efecto audición. en los oídos, sí, en la audición. Eso que yo los veo muchas veces con estos cosas acá, a ustedes, a mí me genera una cosita, porque bueno, está bien, evitamos el ruido ambiente y todo lo demás, pero también puede llegar a causarnos algún deterioro en la audición. Por eso cuando entramos a un ambiente de trabajo, ¿se acuerdan que yo les dije, nos hacen un estudio de todo tipo? ¿Tá? De audición, auditivos, del tema garganta, alguna cuestión psicológica y todo esto, justamente para determinar la preexistencia de ciertas patologías o cuestiones antes del ingreso al ambiente de trabajo. Eh, hace muchos años, antes de que existiera todo esto, muchas empresas del cordón industrial tuvieron muchos litigios de empleados por cuestiones auditivas, por cuestiones que derivaban en falta de audición por el trabajo que estaban haciendo. Bien, causas concurrentes, esto que decíamos del empleado que está mucho tiempo manejando y esa condición mental hace que interfiera en la capacidad para actuar frente a un accidente. ¿Sí? Bien, y tiene que ver con la ejecución de la gestión de la seguridad, o sea, a ver, todos los días el empleador tiene que estar controlando que sus empleados cumplan con, a lo mejor ponerse el barbijo, sería una, hoy, el casco, guantes para trabajar con ciertos materiales, está, bueno, el cuidado del empleado en ese sentido. Bien, causas inmediatas, los actos inseguros. Me subo una escalera y no está resguardada la escalera, o no me puse el arnés, ¿sí? Para trabajar en altura, o cosas así. Bien. ¿Eso que trae como resultado? Retrasos en la producción. Obviamente, esta gente no va a venir a trabajar y eso genera retrasos en la producción. Reducción de la calidad de lo que hacemos, molestias, lesiones, que pueden ser de menor importancia, de discapacidad o llegar a la muerte. Una electrocución, ¿sí? O una patada, como dijeron antes, sí, puede ser nada más que una patada o puede llegar a ser que terminemos electrocutados. Bien, ahí tenemos algunos agentes químicos, físicos y biológicos que tienen que ver con lo que tendríamos que resguardar en un ambiente de trabajo. Hablamos recién de ruido, de radiaciones, de temperaturas, ¿sí? Etcétera. Bien, cuando pensamos en cómo manejar esto de la gestión de la seguridad de la información, dice que tiene que ser universal. ¿Qué significa esto? Que se tiene que aplicar en todos los ámbitos de trabajo de la misma forma, con el mismo nivel de protección para todos. No hay empleados
mejores ni empleados peores, ¿sí? Entonces, la protección tiene que existir para todos, aunque vos no trabajes en ese ambiente de trabajo. Yo recuerdo de alguien que hacía un relevamiento una vez en una empresa del cordón industrial de Alvear, y para ir del lugar donde estaba el departamento de sistemas al lugar donde tenía que hacer el relevamiento pasaba por un puente por encima de donde se estaba trabajando con mucho ruido. Su obligación era ponerse los tapones para no escuchar el ruido, para trasladarse en ese tubo, digamos, que comunicaba el departamento de sistemas con la zona donde él tenía que ir a hacer el relevamiento. O sea, fíjense que por más que él no estuviese en el ámbito de trabajo específico, tenía que también protegerse para no estar expuesto al ruido. Es responsabilidad de la dirección, ¿sí? Del dueño de la empresa. Ellos son los que tienen la responsabilidad de salvaguardar todo esto. Hay prioridad en la prevención, ¿sí? Esto de ponerse los tapones es preventivo, porque si no ya llego a tener dolencias que hay que reparar y ya no se pueden prevenir. Bien, todos los niveles de la organización tienen que trabajar sobre este tema. Tiene que haber una evaluación, una planificación, una ejecución y hay que tener control sobre eso, lo más importante, de forma tal de evaluar si las medidas que estamos tomando son las medidas correctas, ¿sí? Y bueno, si no, planificar nuevamente, volver por ejemplo, a capacitar al empleado. Si tengo mucha rotación de los empleados, voy a tener que capacitar continuamente. Y ahí lo que se llama un ciclo de mejora continua en esto. Se obtiene información de la gestión, se capacita, la participación de los trabajadores es muy importante, porque ellos son los que sufren el ambiente de trabajo, digamos. Bien, vigilar la salud. En muchas empresas tienen lugares específicos que actúan como el primer eslabón ante un riesgo. Tienen oficinas, lugares con médicos que están para hacer digamos, el primer auxilio en el momento que ocurre alguna cuestión, o que están para prevenir también y hacer controles, etc. Bien, las actuaciones son de la ART, que son las aseguradoras del riesgo de trabajo, que el empleador tiene obligación de contratar cuando nosotros estamos trabajando, o autoasegurarse. O sea, una organización puede decir, yo no voy a contratar una ART, voy a estar autoasegurado. ¿Qué quiere decir eso? Que va a responder la empresa ante algún problema que sufra el trabajador. Y la Secretaría de Riesgo de Trabajo es la que controla desde el lado del Estado este tipo de cuestiones. Bien, y actúa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bien, ¿qué se pretende? Evitar los riesgos, evaluar los inevitables y bueno, y trabajar sobre eso, combatir en el origen de donde se trabaja. O sea, yo no voy a dejar pasar, digamos, el ambiente de trabajo, no me importa el ambiente de trabajo y no controlo que la emanación del gas no, tengo que controlar eso en el origen, no al empleador primero, sino a que el lugar del ambiente de trabajo esté correctamente armado y correctamente organizado. Bien, adaptar el trabajo a la persona y no la persona al trabajo. Tener en cuenta la evolución y adecuación de la tecnología. Entonces, si surgen nuevas herramientas, ver de ponerlas a disposición de los empleados, sustituir obviamente lo peligroso, planificar todo esto. Bien. Y dar debidas instrucciones a los trabajadores. Es muy importante la capacitación. Me acuerdo que una vez nos llegó a la facultad a... no me acuerdo cómo se llamaba, Reconquista, hay una empresa cerealera muy grande, y ellos tenían un área de capacitación en riesgo de trabajo, específicamente para todos los empleados, que los empleados acudían si tenían algún inconveniente en su tarea habitual, etcétera, para estar prevenidos, etcétera. O sea que estaba actuando todo el tiempo esa oficina con respecto al ambiente de trabajo. Bien, en cuanto a la higiene. Bien. Identificación, medición, valoración, control y capacitación. En cuanto a la medicina de trabajo, la gestión en la incorporación del personal, que decíamos recién, asistencia médica llegado el caso que se necesite, y prevención que sea periódica. O sea, yo podría
implementar, de hecho se hace una evaluación de la... hablábamos del tema auditivo, que es por ahí el que más se ve, estar controlando cómo está la audición de mis empleados, una vez por año, una vez cada 2 años, pero hacer esa evaluación de si está afectando o no el trabajo a mis empleados. Bien, hablábamos de ergonomía, una adecuación entre el trabajo y la persona, de cómo me siento, o a lo mejor cómo estoy trabajando en un ambiente parado o lo que fuere. ¿Sí? Bien, en cuanto a la psicología, psicosociología del trabajo, que también lo mencionamos antes, tenemos que permitirle al empleado tener la oportunidad de actuar. Eso que dice oportunidad de actuar tiene que ver con estar capacitado a actuar, ¿sí? Tener las herramientas para poder actuar correctamente. Muchas veces nos dicen, ante el riesgo de incendio, usted debe hacer tal y tal cosa. ¿Estamos seguros que el empleado lo va a hacer, llegado el caso? ¿Va a tener la voluntad de actuar en el momento que se materializa el riesgo? ¿Cómo podemos medir eso? Y pasa que vos no Con sabés cómo va a simulacros. reaccionar uno. Claro. ¿Cómo? No escuché porque se cruzaron. Que hable el... A ver. No sé quién había hablado. Yo había dicho que bueno, medio que no puedes medir cómo va a reaccionar una persona ante una situación así. Y creo que él dijo simulacros. Exactamente. Muchas veces los simulacros, ¿sí?, están orientados a este tipo de cosas. Entonces se arma el simulacro para ver la reacción de la persona, ¿sí? Y en la medida que veo que esa reacción no es, digamos, la correcta, capacito, ¿sí? De hecho, en la medida que uno va tomando experiencia de ciertos trabajos, es como que actúa en forma diferente. Entonces la capacitación en este tipo de cosas es muy importante. De hecho, muchas empresas están obligados por las ART a hacer estos simulacros, por la misma ley. Bien, bueno, con respecto a la seguridad, lo dijimos, evitar y minimizar el efecto de los riesgos, hacer vigilancia y evitar la reincidencia como prevención. Todas estas cuestiones son preventivas. Y si no, voy a tener que responder, ¿sí?, como empleador, me refiero, ante cualquier circunstancia que se haya originado. Bueno, hay muchas normas que ayudan a todo esto, como para implementar sistemas de seguridad, de gestión de calidad, de gestión ambiental, ¿sí? Muchas de esas normas ISO, IRAM, las utilizan las empresas para poder mejorar su gestión de la seguridad. Bien, bueno. Esto es lo mínimo que vamos a ver con respecto a higiene y seguridad. Tienen un apunte como para leer, para ampliar todo esto que hemos dicho, que les invito a leerlo, sobre todo por los ejemplos. En general, en el parcial lo que hacemos es darles ejemplos y que ustedes nos digan si esto refiere a seguridad, higiene, ¿sí?, cuál es el riesgo, etcétera. Entonces traten de pensar un poquitito en lo que es seguridad y avanzaremos con eso, digamos, en los parciales. Y bueno, y tienen muchísimo material como para poder trabajar.